En varios videos hemos comentado que realmente el conflicto en Rusia o con Ucrania no beneficia a nadie. Esto lo hemos dicho de manera permanente, y también que los que quieren pintar de bueno o malo algún país realmente no tienen o ni idea de lo que está pasando o lo hacen con una segunda intención, porque los excesos de una guerra se cumplen para ambos lados. Hay excesos por la parte rusa, pero también hay excesos por la parte de Ucrania. Sin embargo, en todo este tiempo nunca se ha generado algún tipo de investigación o de criterio, o al menos de análisis por parte sobre todo de las principales entidades que en este caso son de Occidente, como la Organización de las Naciones Unidas, aunque no debería hacerlo, o por ejemplo Amnistía Internacional. Sin embargo, aparentemente esta situación está cambiando, y es que acaba de salir un informe por parte de la propia ONU que está diciendo que existe una discriminación bastante fuerte y de hecho que está vulnerando los derechos humanos sobre la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Y sí, en este caso en específico tenemos que hablar de cómo la Organización de las Naciones Unidas acaba de demostrar lo que estamos comentando, que nadie es realmente el bueno y no existe el bando malo en una crisis como la que se está viviendo. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y si puedes a que te hagas miembro del canal, para que además de los videos tengas acceso a la pestaña de comunidad, donde subimos artículos de la geopolítica actual, y de paso nos ayudas a mantener vigente este canal. Ahora sin más, comencemos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acaba de publicar un informe sobre la libertad religiosa en Ucrania, en el que llama la atención sobre todo la discriminación que ellos mismos están comentando de, en este caso, la propia Iglesia Ortodoxa Ucraniana. El documento señala que, por ejemplo, el Servicio de Seguridad interrogó a sacerdotes utilizando un polígrafo y registró sus residencias. A este nivel se está llegando en Ucrania. Ahora, según se dice, han hablado de medidas discriminatorias en relación a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y también han expresado su preocupación por la aplicación de las denominadas medidas de seguridad, entre comillas, por parte del Servicio de Seguridad de Ucrania en relación con la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Esto indicó el documento de la Organización de las Naciones Unidas, citado por el Departamento de Relaciones Exteriores Eclesiásticas del Patriarcado de Moscú. Ahora, el informe detalla en este caso que el propio Servicio de Seguridad de Ucrania utilizó y registró algunos de ellos, incluso los denominó como medidas de seguridad, varios monasterios, oficinas, instituciones educativas y otras propiedades de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana en 12 regiones del país, incluida la capital de Kiev. El documento señala que, en algunos casos, los agentes del propio servicio de seguridad interrogaron a sacerdotes utilizando un polígrafo. Y es que el servicio de seguridad confirmó que a clérigos de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana se les ha sometido, en este caso, a unos expedientes con al menos 3 sospechosos de vulnerar la igualdad de ciudadanos por motivos de raza, nacionalidad, religión, discapacidad u otras características, así como uno por múltiples cargos, entre ellos atentar contra la seguridad y también la integridad territorial y la inamovilidad de Ucrania. 2 sospechosos se encuentran bajo arresto domiciliario de 24 horas, de acuerdo con el sitio web del Patriarcado de Moscú. Ahora, la propia Organización de las Naciones Unidas recuerda el derecho a un juicio justo que debería respetarse plenamente para todos aquellos que se encuentren frente a cargos penales. Ya el 13 de enero, el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, había solicitado al Consejo de Seguridad realizar un escrutinio exhaustivo sobre la persecución que ejerce el gobierno de Volodymyr Zelensky contra la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y en contra de los grupos opositores. Hey, si este video te está gustando, antes de continuar, déjanos tu like para poder llegar a más personas. Ahora, en el último año, el gobierno de Kiev ha organizado, en este caso, la mayor oleada de persecución de la historia reciente del país contra la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, en la que se identifican millones de creyentes. Con el apoyo, en este caso, de las autoridades ultranacionalistas y cismáticos, han atacado a clérigos y creyentes.
pasan los registros en iglesias y monasterios. Además, el gobierno exige que los monjes abandonen el monasterio de las Cuevas de Kiev antes del 29 de marzo. Y esta situación está siendo de nuevo denunciada por no precisamente la administración rusa, sino por la propia Organización de las Naciones Unidas. El patriarca Kirill de Moscú y toda Rusia calificó la persecución de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana de burla del principio de los derechos humanos y las libertades, y también instó a los líderes religiosos y a las personalidades internacionales a impedir el cierre de las cuevas de Kiev. Pero entendamos esto, el 23 de diciembre pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, había asegurado que Estados Unidos y sus aliados europeos desean destruir a la Iglesia Ortodoxa y por eso no hace ningún tipo de denuncia al respecto, ya que esta sería una forma de poder reestructurar, por así decirlo, la sociedad y la cultura y sobre todo la idiosincrasia del país euroasiático, porque básicamente esta forma, en el caso de la Iglesia, es pues una bastante importante, por no decir medular, de su propia cultura. Pero claro, ante este escenario, la Organización de las Naciones Unidas no solamente ha hablado de la persecución que se está haciendo a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, sino también con un tema que es bastante complicado y que lo hemos comentado en anteriores videos también con respecto a las ejecuciones extrajudiciales. Pero no, en este caso no estamos hablando de las ejecuciones extrajudiciales que estaba aplicando Rusia, según ha dicho la administración de Volodymyr Zelensky, sino de los ucranianos sobre prisioneros de guerra rusos. Y esto de nuevo lo ha dicho la Organización de las Naciones Unidas. En este escenario, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó la ejecución extrajudicial de al menos 25 prisioneros de guerra rusos después de su captura en Ucrania, según un informe difundido, en este caso sobre el tratamiento a los presos de guerra en el marco del conflicto en Ucrania. Ahora, la Oficina de la ONU informó que estas ejecuciones, documentadas a través de fuentes vivas, en visitas in situ a la zona del conflicto y en entrevistas con testigos, representan unas graves vulneraciones a los derechos humanos y a la ley internacional humanitaria y podrían constituir crímenes de guerra. Llama la atención porque supuestamente la administración británica estaba ayudando a los ucranianos para que puedan llevar a cabo unos juicios de guerra sobre lo que estaba sucediendo en territorio ucraniano. Pero no, ahora vemos que están llevándose a cabo ejecuciones extrajudiciales. Ante esta situación y tomando en cuenta las denuncias que hace la Organización de las Naciones Unidas, ¿qué opinas tú? Esto demuestra lo que dijimos al inicio del video. No existen realmente los buenos o los malos en una guerra, pero esto también nos demuestra que la comunidad internacional está empezando a cuestionar incluso lo que está haciendo la administración de Volodymyr Zelensky. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.